Entonces, estamos en el contexto del internado en ciencias de la salud, el cual está regulado por esta resolución ministerial y que desde el año pasado rige y en adelante, salvo que en algún momento, como es comprensible, se dispusiera a realizar algún ajuste al contenido de esta resolución. Mientras tanto, no ha sido así y es la vigente. Particularmente el tema es sobre la asignación de campo de formación a las universidades. Ok, tuve que silenciar nuevamente un micrófono. Reitero la sugerencia, pedido para apoyarnos todos, no tener estas interrupciones. Cuidado con su activación involuntaria de micrófonos. Como mencionaba, es a través de esta resolución ministerial 351-2022 MINSA de mayo del año 2022 que fue aprobada la Directiva Administrativa 331, Directiva para el Desarrollo de Actividades del Internado en Ciencias de la Salud. Bajo los alcances de esta directiva es que se ha llevado a cabo el proceso 2022, cuya cohorte está culminando en marzo de este año. También con este marco normativo es que se viene desarrollando el presente proceso preinternado 2023 y será así en adelante. El artículo 2 de esta resolución ministerial dispone, como puede verse aquí y es explícito, voy a activar el puntero láser un momento, por favor. Bien, creo que ahora puede ser mejor. El artículo 2 de esta resolución ministerial establece que la Dirección General de Personal de la Salud, que es la unidad orgánica de MINSA que está conduciendo esta sesión, mediante comunicación oficial, la DIGEP, en este caso ha sido el oficio múltiple que mostré minutos antes, mediante comunicación oficial establezca el cronograma para el desarrollo de actividades del internado para el año lectivo correspondiente. Entonces, mediante el oficio múltiple 068-2022 fue comunicado el cronograma para el internado 2023 y cada vez que se tenga que comunicar un cronograma, lo hará la DIGEP a través de comunicación oficial según lo establece esta resolución. Con ese contexto, entonces, vamos entrando a detalle. En las generalidades sobre la asignación de campo de formación hay tres consideraciones. La primera, y si bien varios o casi todos lo tengan claro, es a veces necesario reforzar la idea. La primera es que esta actividad es realizada por la DIRIS, Dirección Geresa, a las universidades, es decir, a la autoridad universitaria o alguna autoridad delegada por la autoridad, un profesor, por ejemplo, delegado por la autoridad universitaria, es a la institución. No es una actividad, tal vez tenemos en mente en algún momento, tal vez sea diferente, pero en este momento no es como cuando se adjudica el CERUMS o el residentado en que hay una adjudicación de plazas persona por persona. No, esto no es así. Esto es una asignación de campo de formación a la institución y que de hecho está dentro de la aplicación de los convenios de cooperación docente esencial vigentes. Entonces, por esa lógica es institucional. Es tema posterior que la universidad, una vez que tenga los campos de formación que le fueron asignados, ya internamente con sus estudiantes distribuya los programe y todos esos aspectos que ya son propios de manejo de la universidad y sus estudiantes. Los internos son estudiantes. Entonces, en este punto, esa es la idea. El segundo aspecto de las generalidades. Ok, micrófono. Proseguimos. Segundo punto, es una actividad que debe ser realizada en acto público. Esto es con la intención de que, tal como ya se viene haciendo esperamos, la totalidad de lugares a nivel nacional, en todo caso se mantenga siendo un acto público. Eso implica que en el momento en que se dé este proceso, esta asignación de campo de formación, todos los involucrados, me refiero a las autoridades universitarias o sus profesores delegados y los representantes de la DIRES, Jerez o DIRIS, desde el inicio hasta el fin de esa actividad, estén todos presenciando el paso a paso de cómo es que se aplica estrictamente el marco normativo al establecer la priorización, al hacer la asignación y luego eso contribuye a la transparencia del proceso.
Tercer punto es que todo lo señalado hasta este momento y lo que viene en adelante es concordante con la Directiva Administrativa del Internado que mostré fue aprobada el año 2022 mediante resolución ministerial. A continuación, vamos a tener el desarrollo de esas pautas que estaban en el oficio múltiple en esos tres momentos, antes, durante y después de la asignación de campo de formación. Para esto, y para tener una lógica tal vez más concreta, aterrizada, es que vamos por una cuestión de ejercicio a, a poner de manera hipotética que esto, tal cual las pautas, tal cual la norma fuera aplicada en un país diferente. Básicamente es para hacer una analogía y para que quede de modo neutral este ejercicio. Entonces, Colombia es un país que tiene 32 departamentos. Sabemos que en Perú son 24 departamentos, además una provincia constitucional. Además, Colombia tiene una ciudad capital que es Bogotá. En nuestro caso es Lima, Lima Metropolitana. Luego, vamos a asumir que tal como ocurre aquí, y para aquí simplificarlo, en cada uno de los 32 departamentos de Colombia hay una dirección regional de salud. Mientras que en Bogotá, ciudad capital, como que fuera Lima, hay dos DIRIs, dos direcciones de redes integradas de salud. En este ejemplo son dos, sabemos que en Lima son cuatro. Entonces son, para este ejemplo, DIRIS Bogotá Oriente y DIRIS Bogotá Occidente. Entonces vamos a seguir todos los pasos, la cadena de las pautas que están en el oficio múltiple, pasados o aplicados a un ejemplo que ha sido afinado para ser concordante. Perdón, nuevamente un micrófono. Gracias. Entonces, y vamos a considerar que fuera el escenario de del departamento de Cauca. Bien, o sea, tiene 32 departamentos. Vamos a basarnos en que esta asignación de campo de formación se diera en el ámbito del departamento de Cauca, donde hay una direza, la direza Cauca. Entonces, vamos adelante. Tenemos entonces que antes de la asignación de campo de formación, bien, creo que podemos seguir. Decía, antes de la asignación de campo de formación, lo que está en la mano izquierda es lo que está en el oficio múltiple. Así que tenemos que para la convocatoria de las universidades, la DIRIS Dirección Jerez establece la relación de las que participarán de ese acto público para la asignación de campo de formación. Para esto, debe considerar a aquellas universidades que hayan presentado su solicitud de campo de formación, ojo, especificando el número requerido por carrera profesional y dentro de plazos, según cronograma. Segundo punto, que las universidades hayan validado el registro de datos de sus internos a través del aplicativo web, igualmente según el cronograma, según plazos. Y que se trate de universidades que cuenten con convenios marco de cooperación docente asistencial vigentes, esto de acuerdo a lo que estipula la Resolución Suprema 032-2005, bases de celebración de convenios, y Resolución Ministerial 516-2021, que es la que se refiere al formato del convenio marco. Entonces, las universidades que cuenten con estos convenios marco vigentes para acceso a la jurisdicción requerida, jurisdicción de la DIRESA, Jerez. Esto que está en la parte izquierda, que es lo que está en el oficio, entonces vamos pensándolo en función a este ejemplo que decíamos que sucederá en el ámbito de la DIRESA Cauca. La DIRESA Cauca entonces establece la relación de universidades que participarán en el acto público. Si bien alrededor de 10 universidades manifestaron su interés de participar de la asignación de campo de formación para el ámbito de esta DIRESA, 10 dijeron que estaban interesados, pero solo 8 presentaron solicitudes para esto dentro del plazo. Luego, si nos quedaban estas 8 universidades que habían presentado su solicitud de acuerdo a tiempos, de estas lamentablemente 2 no especificaron el número requerido por carrera profesional, que aquí estamos mencionando que es una cuestión necesaria porque es lo que se va a tener en cuenta al momento de realizar la asignación de campo de formación. Entonces,
En este ejemplo, si bien 8 presentaron el documento dentro de plazo, 2 no habían especificado, simplemente habían señalado que tenían interés, tal vez señalaron para qué carreras, pero no cuál era el número que tenían requerimiento. Por esta situación es que la IRESA Cauca no pudo tomar en cuenta a estas 2 universidades y se quedó con 6. 6 que habían presentado su solicitud dentro de plazo y además eran específicos en las carreras y número de campos de formación que requerían para estas. A continuación, la IRESA Cauca hizo la verificación de universidades que valieron el registro de datos de sus internos a través del aplicativo web. Recordemos que tanto en este ejemplo como en la realidad, cada DIRESA, Jeresa, DIRIS tiene un usuario para acceder al aplicativo web. Entonces, de esa manera ellos pueden verificar. Igualmente, las universidades con su respectivo usuario y contraseña, seguramente al término de hacer la validación de datos de sus respectivos internos, pueden descargar esa relación que han hecho de la validación. Así que por ambas vías pueden demostrarlo. En este caso, la IRESA Cauca hizo dicha verificación, pero encontró que de las 6 universidades con que se había quedado, una no había hecho la validación de datos de sus estudiantes. Tal vez esos estaban registrados, pero la universidad no los había validado. Así que, como esto no se había cumplido, y lo señala este acápite de la parte izquierda, entonces solo quedó con 5 universidades. A continuación, y todo esto en realidad, claro, lo va a hacer la DIRESA, Jeresa o DIRIS respectiva. Para esto, como fue mencionado, ellos ayer también han recibido esta misma información. Entonces, la DIRESA Cauca verificó que las 5 universidades restantes contasen con convenios marco vigentes para acceso a la jurisdicción de la DIRESA Cauca, resultando que solo 4 de las 5 cumplían esa condición. Entonces, las 4 que cumplían todos los aspectos que están señalados en la columna izquierda eran 2 universidades públicas y 2 universidades privadas. El ejemplo va a seguir con estas 4 universidades. Universidad Pública de Bogotá, Universidad Privada Cooperativa de Colombia, Universidad Pública del Cauca y Universidad Privada Antonio Nariño. 2 públicas, 2 privadas. En la parte izquierda, el documento dice a continuación que la DIRIS Direso Jeresa convoca a las universidades que cumplan con las condiciones señaladas. En este caso, recordemos que la DIRESA se quedó con 4, que cumpla con esas condiciones precisando al convocarles día, hora y lugar en que se realizará el acto público. La universidad participa a través de una autoridad o delegado acreditado. Si es que se trata del decano, director de escuela profesional, claro está, es la autoridad. Pero cuando no es así y tal vez es delegado un profesor para representar a la universidad, se requiere que éste sea acreditado por la respectiva autoridad universitaria. Y sobre el acto público, la DIRIS Direso Jeresa determina las fechas y horarios de la convocatoria de las universidades según carreras profesionales. Esto va a depender mucho de cuál sea la demanda. Si es que es una diresa que tenga, supongamos, pocos pedidos, tal vez en una única fecha y horario pueda completar esta asignación. Pero aquellas que tienen una gran demanda de varias universidades y también tienen una capacidad, una oferta amplia, es posible que tenga que convocar en momentos diferentes por carreras. En este caso, en el ejemplo, en el ejercicio, con base en lo relatado, la IRESA Cauca, dada la dimensión del proceso, convocó a las 4 universidades, vuelvo solo para la mención rápida, se quedó con 2 públicas, la pública de Bogotá, la pública del Cauca, perdón, y 2 privadas, la privada cooperativa de Colombia y la privada Antonio Nariño. Entonces las convocó a estas en estas fechas, el 28 de febrero de 2023 a las 11 horas en el auditorio de la DIRESA, o sea, con esa precisión, para las carreras de enfermería, medicina humana y odontología. Mientras que al día siguiente, 1 de marzo de 2023, al mediodía, en el mismo auditorio de la DIRESA, convocó a esas universidades, pero para la asignación de campo de formación de las otras carreras de ciencia de la salud, que también, o para las cuales también tenía disponibilidad de campos en el primer nivel. Las 4 universidades confirmaron participación
y acreditaron a sus delegados mediante oficio suscrito por el respectivo decano. Este es el ejemplo. Siguiente. Lo anterior fue antes de la asignación. A continuación viene lo que se da durante la asignación de campo de formación. En la parte izquierda, las pautas señalan: el acto público da inicio en la fecha y hora programada de manera puntual. Asimismo, los establecimientos del primer nivel de atención, tal como señala la norma, se constituyen en sede de asignación de campo de formación. No se asigna un número de campos de formación mayor al número difundido a través de la carpeta de acceso público e información de la DIFOR DIGEP-MINSA. Como es de conocimiento, en las actividades de este proceso, que en realidad replica lo de procesos anteriores, han dadose actividades previas en la que al inicio los establecimientos confirmaron o modificaron su capacidad para el presente año para recibir internos. Luego, esto lo comunicaron a la respectiva autoridad jurisdiccional, DIRESA, Jereza, DIRIS. Esta, al consolidar, lo remitió a la DIGEP y la DIGEP lo ha difundido en esta carpeta, cuyo enlace al inicio de la reunión también lo copié nuevamente. De seguro conocen. Entonces, esta es la pauta. En la parte derecha, tenemos que el acto público del 28 de febrero, recordemos que para este ejemplo la DIRESA Cauca había convocado en 2 fechas diferentes, porque era un proceso grande y varias carreras. Entonces, el acto público del 28 de febrero dio inicio a las 11 horas, según lo comunicado en la convocatoria que hizo la DIRESA Cauca, con presencia de los representantes de la DIRESA y los representantes acreditados de las 4 universidades, las 4 que habían sido convocadas, que habían cumplido las condiciones que vimos en la parte inicial. Todos fueron puntuales y comenzarían con la carrera de enfermería. En este ejemplo, habían convocado en ese horario para enfermería, medicina humana y odontología. Vamos a seguir la secuencia del ejercicio con que se tratase de enfermería, pero la lógica es la misma para la demás. Entonces, según el consolidado publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la DIRESA Cauca contaba con 200 campos de formación para enfermería en establecimientos del primer nivel de atención, los cuales son considerados para la asignación a las universidades. Aquí hay que recordar que seguramente los internos de las distintas carreras van a realizar actividades en algún momento del periodo del internado en establecimientos de segundo o tercer nivel de atención, de acuerdo al plan de estudios que cada universidad tiene para ese objetivo académico. Entonces, lo van a realizar constituyéndose como rotaciones. Aquí de lo que estamos hablando es de la asignación de campos de formación, la cual, según la norma, los internos se encuentran asignados a un establecimiento de primer nivel de atención. Entonces, en este ejemplo, de acuerdo al consolidado de la DIRESA Cauca, tenía un número de campos en establecimientos de primer nivel para las distintas carreras, pero en el caso de enfermería, porque iban a comenzar con la asignación en el caso de la carrera de enfermería, tenía 200 campos identificados. Sí. En la columna izquierda, las pautas dicen a continuación: la DIRIS, DIRESA o Jereza, conforme a lo establecido mediante la Directiva Administrativa del Internado en Ciencias de la Salud, comunica la priorización teniendo en cuenta la universidad cuya sede se ubica en el mismo ámbito de la DIRIS, DIRESA o Jereza, tiene prioridad respecto a la universidad con filial o cuya sede se encuentra en otro ámbito. Y a continuación son aplicables los siguientes criterios en orden de prelación, lo cual está, como verán, tal como señala la directiva. Primero, universidades públicas respecto a las privadas del ámbito. Segundo, universidades con mayor antigüedad respecto a las menos antiguas del ámbito. Y tercero, que calza con la mención del 8.1, universidades con sede en otra DIRIS, DIRESA o Jereza. Ok. En otra DIRIS, DIRESA o Jereza, según disponibilidad de campo de formación, luego de aplicar los 2 primeros criterios. Bien, podemos seguir. Entonces, esto es conocido, está en la directiva, y entonces vamos a verlo en este ejemplo. Vamos a partir de lo siguiente. Tenemos que a continuación, voy a
retomar para ir con el ejercicio rápidamente, la Iglesia Cauca había quedadose, de acuerdo a ver las consideraciones que se cumplían, con 4 universidades, 2 públicas y 2 privadas. Así que los convocó y para la carrera de enfermería tenía claro, o sea, que iba a iniciar con esa carrera, la asignación de campo de formación, que tenía 200 campos de capacidad en primer nivel de atención. Así que a continuación la Iglesia Cauca consideró los siguientes datos de las 4 universidades que participarían para la asignación de campo de formación para la carrera de enfermería. De hecho, para poder aplicar lo que está señalado en esta columna izquierda, tiene la DIRESA que tener alguna información, si no, ¿cómo puede aplicarla? Así que en este ejemplo, reunió esta información. La Universidad Pública de Bogotá, la sede de esta universidad, se encontraba en el ámbito de la DIRIS Bogotá Oriente. Por otro lado, la Universidad Privada Cooperativa de Colombia, la Pública del Cauca y la Privada Antonio Nariño, estas 3 tenían su sede en el ámbito de la DIRESA Cauca. Por otro lado, sabemos que 2 eran públicas, la Pública de Bogotá y la Pública del Cauca, y las 2 eran privadas, las otras 2. Asimismo, tenía el dato de la antigüedad de la carrera. Estamos hablando de enfermería. Así que resultaba que la Universidad Pública de Bogotá tenía esta carrera desde el año 1935 y vemos los años para las siguientes 3 universidades. Así que conocidos estos datos, la DIRESA Cauca pudo aplicar los criterios. De modo que los datos recogidos por esta DIRESA Cauca se tiene que, de las 4 universidades, 3, que son estas 3 últimas, tienen su sede en el mismo ámbito de la DIRESA Cauca, por lo que tienen prioridad respecto a la Universidad Pública de Bogotá, que a pesar de ser pública y la más antigua entre las que se presentaron a este ámbito de la DIRESA Cauca, la Universidad Pública de Bogotá tiene su sede en otro ámbito, el de la DIRIS Bogotá Oriente. Entonces, esto calza con la mención del numeral 8.1. Va a participar, pero tienen prioridad las 3 universidades cuyas sedes se encuentran en el mismo ámbito de la DIRIS Directo Jerez. Luego, de las 3 universidades que tienen su sede en el ámbito de la DIRESA Cauca, estas 3, recordemos que luego viene las que están en el ámbito, el primero de los criterios, universidades públicas respecto a las privadas. De estas 3, la única pública es la Universidad Pública del Cauca. Así que esta universidad tiene prioridad respecto a las 2 privadas. Y nos queda que entre las privadas, que nos quedan 2, la antigüedad para la carrera de enfermería en la Universidad Privada Cooperativa de Colombia data del año 1990, por lo que tiene prioridad por antigüedad, ya que, al igual que la Universidad Privada Antonio Nariño, ambas son del ámbito de la DIRESA Cauca, ambas son privadas, pero aquí lo que hace la aplicación del criterio para la prelación es la antigüedad. Y porque la otra universidad tiene una carrera de enfermería que data del año 2002. Así que, en estricto cumplimiento de la directiva vigente del internado en Ciencias de la Salud, la DIRESA Cauca comunicó la priorización de las universidades para la asignación que iba a ser para la carrera de enfermería. Entonces, aquí se muestra lo que para este ejercicio se tiene de acuerdo a esto. La Universidad Pública del Cauca es la pública del ámbito, las 2 universidades privadas del mismo ámbito de Cauca, una antes que otra por la antigüedad de la carrera, y finalmente la Universidad Pública de Bogotá, que corresponde o su sede está ubicada en otro ámbito territorial, sí va a participar, pero las otras 3 tienen prioridad. Correcto. Entonces, vamos a la columna izquierda, que es la siguiente pauta. Para la asignación de los campos de formación disponibles por cada carrera profesional, la DIRIS Directo Jerez otorga porcentajes en función a pesos inversos a la priorización establecida de este modo. En el oficio múltiple van a encontrar varios cuadros que están uno a continuación de otro y de acuerdo a cada escenario. En realidad, antes de entrar al contraste del escenario de 4 universidades y seguir con el ejemplo, esto responde a una metodología denominada distribución proporcional inversa, según la que tenemos, como aquí se menciona, que según la priorización
que se establezca de las universidades, se les otorga pesos inversos. Aquí en este ejemplo tenemos 4 universidades. Esta es la prioridad que tiene cada una. Y luego los pesos, como verán, son inversos. Del 1 al 4, mientras que los pesos van del 4 al 1. Y luego el porcentaje de asignación. ¿Cómo se obtiene el porcentaje? Es básicamente la fracción que corresponde al peso que le corresponde respecto al total. En este ejemplo, tenemos que los pesos suman 10. De esa manera, 4 sobre 10 viene a ser el 40%. Y lo mismo aplica en los otros recuadros. Y esta misma es la lógica que se ha aplicado en todos los demás escenarios que están como parte del oficio múltiple. Entonces, no están los demás cuadros porque o sea, están en el oficio múltiple, si es que se quiere, si tienen que aplicar otros escenarios seguramente, pero en este nos vamos a quedar con el escenario de 4 universidades porque es el que va a aplicar al ejemplo. Entonces, nos quedamos en que la Direza Cauca había aplicado estrictamente los criterios, los aspectos que señala la directiva del internado y estableció la priorización. Entonces, aplica para esto, para la asignación de campos de formación disponibles, siendo 200 para el caso de enfermería en establecimiento de salud de primer nivel. La Direza Cauca consideró los porcentajes del escenario de 4 universidades. Teníamos entonces, teníamos estas 4 universidades en el orden que ya se había sustentado, los pesos que les corresponden, los porcentajes de acuerdo a este escenario, y finalmente la última columna es una regla de 3 simple. Si tiene 200 campos de formación en total para enfermería, el 40% de 200 es 80, y así en cada caso. Entonces, lo que aquí nos quedamos es cuánto es el número de campos de formación que se podría asignar en este caso, de acuerdo al total de campos de formación disponibles para esa carrera, de acuerdo a la priorización para cada una de las universidades de este ejemplo, el máximo que se podría dar. Seguimos. A la mano izquierda. Durante la asignación de campo de formación, entonces, conforme la priorización, la universidad a la que corresponda la asignación de campo de formación, o sea, la que le toque en el turno correlativo, lo selecciona en número y ubicación según disponibilidad para el año lectivo. Y si durante la asignación de campo de formación alguna universidad no requiere el número total de campo de formación al que podría acceder por la priorización que tiene, el número no requerido puede ser asignado a la universidad que continúa en la priorización. Sobre el primer aspecto, hay una mención que es necesaria, que luego igual se va a ver en el ejemplo, pero es que cada universidad, cada representante de la universidad, autoridad o profesor acreditado, al momento que le toque el turno, según lo que está disponible, y claro, si está antes que otros, va a tener esa posibilidad de seleccionar estos campos para esta carrera en el ejemplo, en los lugares, los establecimientos de salud de primer nivel, en el número que dispongan o todo o una parte de ellos, porque eso puede ser. Asimismo, vamos a ver el numeral 11 en este caso aplicado. Volvemos entonces a la columna derecha y recordemos que de acuerdo a la priorización, voy a ponerlo aquí, tenemos que la primera es la Universidad Pública del Cauca, que podría acceder hasta 80 campos de formación de enfermería, según este ejemplo. Entonces, por priorización, inició la Universidad Pública del Cauca seleccionando 80 campos de formación para enfermería, según este detalle. Resulta que los 200 campos de formación están distribuidos en 5 centros de salud, de la A a la E. Y, bueno, en este ejemplo, por hacerlo práctico, cada uno de estos 5 centros de salud tenía 40 campos de formación identificados por enfermería. Así que estos suman 200. Le correspondía entonces al representante de la Universidad Pública del Cauca hacer su selección y seleccionó 80. Seleccionó 40 en el centro de salud B, 20 en el centro de salud C y 20 en el centro de salud E. Lo que está en celdas gris, de color gris, es lo que seleccionó ese representante de la universidad. Suma 80, es lo que podía serle asignado. Por consecuencia,
al término del turno de esta universidad, nos queda disponible lo que vemos en la última columna. En el centro de salud A no fue seleccionado ningún campo de formación, así que aún quedan los 40 disponibles. En el centro de salud B ya seleccionaron todos, así que aquí ya no quedan más disponibles. Centro de salud C y E tienen la misma situación. Seleccionaron una parte, así que quedan 20 en ambos casos disponibles todavía. Y en el centro de salud D tampoco seleccionaron ninguno. Así que lo que está en la última columna es lo que quedó disponible luego que culminó el turno de la primera universidad. A continuación, desde ayer, desde prácticamente como esta hora, dejó de hablar. muy bien, podemos retomar. Bien, entonces mencionaba, nos quedamos con que había terminado el turno del primero de los... A ver, vamos a pedirles por favor, reitero, el pedido, cuidado con la activación involuntaria de sus micrófonos, lamentablemente interrumpen el desarrollo de la reunión. Proseguimos entonces. Al terminar el turno de la primera universidad, a continuación, correspondió el turno a la Universidad Privada Cooperativa de Colombia, solo para mostrar. Es la segunda en la priorización. Así que le corresponde el turno a esta, que teniendo por esa priorización la posibilidad de seleccionar hasta 60 campos de formación para enfermería, solo seleccionó 50, dado que ese número era suficiente para cubrir su requerimiento. Hay un porcentaje de asignación que podría requerir como máximo, pero capaz no va a ocuparlos todos, como es en este caso. Y esto es a lo que se refiere el numeral 11 de las pautas. Si es que alguna universidad está en su momento de seleccionar los campos de formación en los distintos establecimientos y lo que podría acceder no escoge, no selecciona todos porque no necesita, entonces, bueno, selecciona lo que es suficiente y aquí hay un excedente al que va a aplicar a la siguiente universidad según la pauta 11. Entonces vamos en este caso, solamente requería 50. Así que lo que está en esta columna es lo que había quedado luego de la selección de la primera universidad. Viene el representante de la Universidad Privada Cooperativa de Colombia y escogió 50, los que suman en las celdas de color gris. De ese modo, al término, quedamos con la columna de la derecha, lo que aún quedaba disponible. En el centro de salud A, ya con esta selección que realizó la segunda universidad, ya no quedó ningún campo de formación disponible para enfermería. Centro de salud B, desde la primera selección, ya había quedado sin disponibilidad. Centro de salud C, no escogieron ningún campo que aún quedaba disponible, así que quedan aún esos 20. Centro de salud D quedó 30 y centro de salud E tampoco fueron seleccionados ningún campo de formación, nos quedan 20. Esto queda aún. Posteriormente fue el turno de la Universidad Privada Antonio Nariño, que por priorización tenía la posibilidad de seleccionar hasta 40 campos de formación para enfermería. Sin embargo, su requerimiento es mayor. Entonces, para aclarar, si la universidad anterior hubiera seleccionado todo lo que le correspondía, esto era el máximo a lo que podía escoger, seleccionar el representante de la universidad privada que le tocaba en ese momento. Sin embargo, bueno, dado que la universidad que le precedió, la Privada Cooperativa de Colombia, no requirió 10 campos de formación, este número podía ser asignado a la universidad que continuaba en la priorización, que era justamente esta. Así, esta universidad seleccionó 50 campos de formación para enfermería, en aplicación de esta especificación, la número 11. Así que en el ejemplo, tenemos en esta columna lo que quedaba al inicio de que el tercer representante de la universidad fuera su turno para hacer esta selección. Los 50, es decir, los 40 que le correspondían, más los 10 que la anterior universidad no seleccionó, entonces pudo escoger hasta 50. Estos son los 50 que escogió esta universidad. 30 en el centro de salud D y 20 en el centro de salud E. Por lo que vemos que al término de esta selección solamente quedan disponibles 20 campos de formación para enfermería en el centro de salud C. Es lo que queda en ese punto. Por último,
A la Universidad Pública de Bogotá le fueron asignados los 20 campos de formación restantes, los que vimos que habían quedado en el Centro de Salud C, dado que fueron los que quedaron disponibles después de la selección realizada por las universidades que le antecedieron en la priorización. El acto público del 28 de febrero de 2023 continuó con el mismo procedimiento para las carreras de Medicina Humana y Odontología. Asimismo, al día siguiente, 1 de marzo de 2023, para las otras carreras de Ciencias de la Salud. En la parte izquierda tenemos, como creo que es la última pauta de lo que sucede durante el acto público. Como producto del acto público, la DIRIS Dirección Geresa elabora un acta en la que hace constar la asignación de campo de formación realizada. El acta es suscrita también por las autoridades universitarias o delegados acreditados. En cumplimiento de esto, entonces, tenemos que en el ejemplo que estábamos dando de la Diresa Cauca, para finalizar el acto público, la Diresa Cauca dio lectura al acta elaborada, constando en esta la asignación de campo de formación realizada a las universidades participantes. El acta fue suscrita por los delegados acreditados de las universidades y el representante de la Diresa Cauca, quien al término de la reunión le envió escaneada a los correos, el acta, a los correos electrónicos institucionales que le brindaron. La Diresa Cauca comunicó, asimismo, a las 4 universidades que participaron del acto público que tenían hasta el 3 de marzo para hacer llegar, a través de documento oficial, la relación de estudiantes que realizarán el internado en los campos de formación asignados a la universidad. Y para esto, la información que remitieran de forma oficial tendría que especificar la relación de estudiantes, la carrera profesional, la distribución por establecimiento de salud y los tutores. Bueno, y los tutores de la universidad que tenían a su cargo la supervisión de estos internos. Lo que viene entonces es qué pasa después del acto público, después de la asignación de campo de formación. A propósito de lo último que mencionaba, señala el oficio múltiple en la especificación que la universidad distribuye entre sus estudiantes, entre sus internos, los campos de formación que le haya asignado la DIRIS Dirección Geresa, según el mecanismo que disponga cada universidad, sea por distribución aleatoria, orden de mérito, que sabemos que es lo más frecuente, pero eso ya es potestad de la universidad de definir, o considerar por orden de lista, por cercanía geográfica, entre otras alternativas. Esto es potestad de la universidad, definir ese mecanismo. Entonces, volviendo al ejemplo, tomando el caso de la Universidad Pública del Cauca, que fue la primera que está en la priorización, la primera que seleccionó los campos de formación por enfermería. Bien, bueno, los micrófonos se activan. Seguimos. Decíamos entonces, esta universidad, vamos a tomar el ejemplo de esta universidad, la primera que había seleccionado 80 campos de formación para enfermería y los había seleccionado de este modo. Solo para recordar de dónde viene esto, cuando escogió la Universidad Pública del Cauca había seleccionado 80 campos, ¿sí? En el centro de salud B, C y E. Estos son los centros de salud en los cuales había seleccionado estos 80 campos de formación. Entonces, esta universidad convocó a sus estudiantes de enfermería, porque esto era para enfermería y seguramente pasaría lo mismo con las otras carreras. Bueno, en este ejemplo, convocó a sus estudiantes de enfermería que realizarían el internado para distribuirlos en los campos de formación asignados por la Diresa Cauca. El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad dispuso que el mecanismo de distribución sería por orden de mérito. Entonces, a continuación, en la parte izquierda tenemos el numeral 14, que es muy importante. En realidad, en cada sesión mensual que tanto con universidades como con las DIRES, Geresas y DIRIS tenemos, este es un punto que hemos aclarado y entendemos que se aplica en su mayor parte, pero aún quedan algunas dudas.
Entonces, por ese aspecto, ayer hemos sido bastante enfáticos y es el mismo mensaje que se transmite en esta ocasión. Tener presente que un campo de formación asignado a la universidad puede ser empleado por más de un interno de ciencias de la salud, pero no en el mismo horario. Y la programación del interno o de los internos que hagan uso del campo de formación asignado durante el periodo lectivo es definida por la universidad. En este caso, siempre les mencionamos un ejemplo. Si es que en un centro de salud tiene 5 campos de formación, por ejemplo, para enfermería, perdón, vamos a hacerlo para nutrición, digamos. 5 campos de formación para nutrición en un centro de salud. Si es que la universidad envía 5 internos, en este caso, entre abril 2023 y enero 2024, entonces esos 5 campos de formación solamente va a ser empleado por 5 estudiantes. Claro, en ese caso sí se cumple, pero es diferente a que si esos 5 campos de formación, allí acuden 5 internos de nutrición en la mañana y 5 internos en la tarde. Siguen siendo 5 campos de formación. Un campo de formación para el caso es como un espacio físico, el campo clínico, como le dicen, dentro del establecimiento. O si fuera, más bien, fuera del establecimiento, un campo sociosanitario. Finalmente hablamos de los campos de formación identificados. Es un espacio donde se puede dar el aprendizaje, en este caso la práctica preprofesional. Entonces, en el ejemplo que mencionaba, si hay 5 campos de formación para nutrición, pero 5 van en la mañana y 5 en la tarde, entonces al final están accediendo hasta 10 internos de nutrición, pero no en el mismo horario. Lo mismo que pasaría si es que, digamos, vamos a los próximos 10 meses y en este ejemplo de los internos de nutrición, resulta que 5 internos van a acudir en los primeros 5 meses de ese periodo y luego en la segunda parte, en los últimos 5 meses, van a ir otros 5 internos de nutrición. Los 5 campos de formación son los mismos, pero en total han albergado hasta 10 internos. Lo mismo, no en el mismo horario, sino en distintos momentos. Entonces, esto es algo que se tiene que comprender a efectos de que para la programación y demás, esto básicamente puede ser claro y facilita. Entonces, volviendo al ejemplo, partimos de que la universidad había convocado a sus estudiantes para distribuir estos 80 campos de formación para enfermería y habían dicho que iba a ser por mérito. Sí, te escucho, sino que ahí estaba en el Zoom. Sí, también la escuchamos. Vamos a apagar su audio un momento. Muy bien. Por favor, cuidado, su micrófono se activa involuntariamente, ya lo vemos. Entonces, bien, como tenía la universidad, había seleccionado, porque le tocó en el orden de priorización, 80 campos de formación para enfermería. Como vemos, la asignación fue de los campos de formación y fue a la universidad. Momento posterior es en el que nos encontramos ahora en esta secuencia. La universidad convocó a sus respectivos estudiantes, tenía claro que iba a distribuir estos 80 campos de formación con sus respectivos futuros internos. Así que considerando que cada campo de formación asignado a la Universidad del Cauca para el periodo lectivo, la Universidad Pública del Cauca, para el periodo lectivo puede ser empleado por más de un interno, pero no en el mismo horario, la directora de la Escuela de Enfermería condujo la actividad, definiendo que el Centro de Salud B, este Centro de Salud B, que tenía 40 campos de formación para enfermería, sería la sede de asignación de 80 internos, programando que 40 de ellos desarrollarían actividades en este Centro de Salud B desde el 1 de abril al 31 de agosto de 2023, en tanto que los otros 40 lo harían del 1 de septiembre a 2023 al 31 de enero 2024. Lo mismo que mencionaba hace, 40 campos de formación son empleados hasta por 80 internos, pero no en el mismo horario. Ya es un tema de programación. Lo siguiente, que para los meses en que los internos de enfermería no estuvieran desarrollando actividades en su sede, que es el centro de salud, la universidad coordinó, en este caso la Universidad del Cauca, coordinó con el Hospital Regional de Cauca, que es un hospital con el que la universidad
cuenta con convenio específico vigente de 2021-2024, es decir, está en pleno periodo de vigencia. Y además, este Hospital Regional del Cauca corresponde a la jurisdicción de la DIRESA Cauca. Así que coordinó la universidad con este hospital regional. Se entiende que tiene su convenio vigente, hay la coordinación del caso para que allí realicen rotaciones. Como fue mencionado, la asignación de campo de formación, según norma, es de los campos de formación del primer nivel de atención. Luego, seguramente, según los planes de estudio, las universidades considerarán que sus internos desarrollen rotaciones en establecimientos de otros niveles de atención. Pero en ese caso son rotaciones. Creo que esta es la última diapositiva. Entonces, en la parte izquierda tenemos en la pauta señala que la universidad comunica a la DIRIS Diresa Jereza en la fecha que ésta establezca, la Diresa Jerez o DIRIS establece una fecha, le comunica la relación de sus estudiantes que realizarán internado haciendo uso de los campos de formación asignados. Con el detalle, eso es importante para que quede claro, para que luego la Diresa Jerez o DIRIS pueda emitir la relación oficial de internos o las resoluciones de conformidad si se tratase de medicina humana o odontología. Entonces, la relación de sus estudiantes que realizarán internado haciendo uso de estos campos de formación asignados con el detalle de la carrera profesional, distribución por establecimiento de salud de primer nivel de atención y tutores de la universidad que estarán a cargo de su supervisión. Esa información es necesaria para que la DIRIS Diresa Jereza pueda emitir y registrar a través del aplicativo la relación de internos y las resoluciones de conformidad si es que aplica según cronograma. Así que en este ejemplo culminamos con que finalmente, dentro del plazo que había establecido la DIRESA Cauca, cumplió con comunicar a esta DIRESA mediante oficio suscrito por el decano o alguna autoridad universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud la relación de sus estudiantes, detallando la distribución por centro de salud B, C o E en este ejemplo, carrera profesional, si era de enfermería como en la institución o de las otras carreras, nombre de los tutores a cargo, son tutores vinculados por la universidad para que se hagan cargo de la supervisión de sus internos, así como la programación durante el periodo lectivo. Este punto también es necesario, porque por lo mismo que vimos, si hubo una asignación de 40 campos y en la relación aparecen 80 estudiantes, si no se tiene claro este detalle de la programación de la actividad en la sede, que algunos vienen primero, otros vienen después, o el periodo en que van a estar en ese centro de salud, entonces, si no hay ese detalle, alguien podría interpretar en la DIRESA Jerez o DIRIS que están incluyendo más internos de lo que es posible. Entonces, tiene que quedar claro a través de esa especificación de la programación. Con esta información, la DIRESA Cauca emitió y registró a través del aplicativo web la relación oficial de interno de ciencias de la salud y las resoluciones de conformidad según cronograma del proceso.